Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 21. Acumulación de peso. Capítulo 21. Acumulación de peso. Empezó a contar un jueves, porque los jueves reunían la combinación particular de tranquilidad operativa y suficiente soledad para que los cálculos fueran posibles sin interrupciones. Primero, los bucles. 4 reinicios confirmados, cada uno con una cantidad diferente de tiempo subjetivo. 2 triviales, uno de 12 horas y otro de 3 semanas. Eso significaba 3 semanas de tiempo experimentado borradas del historial de todos los demás, pero que él aún conservaba. Luego, los ciclos de entrenamiento. Cada habilidad comprimida en 3 o 4 bucles, con la curva de reconstrucción cada vez más pronunciada. Había dedicado suficiente tiempo de entrenamiento a los bucles como para que su cuerpo registrara algo así como 18 meses de práctica dedicada solo a las habilidades físicas. Luego, el tiempo continuo. 3 meses desde la primera mañana en el refugio del muerto, contemplando una ciudad con el perfil urbano de un programa que había visto en un servicio de streaming a las 2 de la mañana. Lo sumó. Lo volvió a sumar para comprobar. El resultado fue de 43 años, aproximadamente, con el redondeo a la baja. Tenía 28 años de nacimiento y más de 70 años por la experiencia acumulada, en un cuerpo huésped de unos 30 y tantos años, en un año que, según los relojes de las instalaciones, era el 2043. Ninguno de esos números coincidía con los demás. Él lo presentó. El gimnasio de Splinter era más una sala donde el entrenamiento físico se realizaba por necesidad que por planificación. Colchonetas, aparatos que habían sobrevivido gracias al mantenimiento en lugar de ser reemplazados, iluminación proveniente de 2 lámparas que funcionaban y una que requería mantener presionado el interruptor durante 30 segundos para encenderse. Rowan había pasado suficiente tiempo allí como para haber identificado todos los fallos específicos del equipo. Dirigió el ejercicio matutino sin el instructor. La instructora era Ol, quien tenía 3 días de permiso por un asunto personal que prefirió no especificar y sobre el que nadie con un mínimo de sentido común preguntó. En ausencia de Ol, Rowan realizó el ejercicio siguiendo la secuencia que había creado a lo largo de 4 iteraciones, cada una más fluida que la anterior y cada vez más cercana al estado final al que se dirigía. 45 minutos. El cuerpo era diferente al de hacía 3 meses. Diferente al de cuando lo había ocupado por primera vez, aún agonizando por la radiación y luchando por subir a una azotea. Diferente a la versión que había caminado desde la puerta perimetral hasta la entrada de las instalaciones el primer día, todavía calculando si el cuerpo duraría lo suficiente como para que el trato tuviera sentido. Llegó a la última secuencia y se detuvo. Su respiración estaba controlada. No porque hubiera llegado a un nivel que requiriera control, sino porque su nivel basal había cambiado. Estaba en buena forma según cualquier medida realista, y más que en buena forma según la medida específica de lo que el entrenamiento intensivo había hecho a las vías de reconstrucción neuronal. El cuerpo ahora tenía memoria que antes no tenía. No la memoria original del cuerpo. El cuerpo había sido un carroñero solitario, y cualquier condicionamiento que hubiera venido con el huésped no había sobrevivido al daño de la radiación. Esta era una memoria nueva. La suya. Apoyó la palma de la mano contra la pared y estiró el hombro hacia atrás. Eres vieja, había dicho Jennifer en la habitación del centro psiquiátrico con los dibujos cartográficos en las paredes. Muy vieja. Y ni siquiera te das cuenta todavía. Ella tenía razón y a la vez se equivocaba. Él lo sabía, como lo había sabido todo sobre esta situación desde el principio. Intelectualmente, a distancia, con el conocimiento archivado y disponible sin que éste se sintiera. Lo que 43 años subjetivos significaban era algo distinto de lo que él había imaginado. Me sentía como la única persona en cualquier habitación que hubiera leído el libro del que trataba esa habitación. El pequeño espejo de la enfermería medía 90 centímetros de ancho y estaba colocado encima del lavabo con fines prácticos, no contemplativos. Lo había evitado, en concreto, desde la segunda semana, por lo de la cara. Ahora estaba de pie frente a ella. Su rostro era el mismo que el de la primera mañana en el refugio. Los rasgos del cuerpo anfitrión, la mandíbula ancha, la nariz torcida, la peculiar forma de las cejas que correspondía a una estructura ósea que él no había contribuido a formar. Había pasado 3 meses habitando esos rasgos hasta que dejaron de resultarle extraños, como cuando uno deja de fijarse en la distribución de una habitación después de vivir en ella el tiempo suficiente.
Ese ajuste se produjo alrededor de la sexta semana. Ahora sentía que sus rasgos eran suyos. No los rasgos con los que había nacido en otra vida, en otro mundo que ya no lo incluía, sino los suyos. El problema estaba en los ojos. No el color ni la forma. La calidad que hay detrás de ellos. Había trabajado lo suficiente con personas reales en situaciones de crisis lo suficientemente reales, condensadas en 43 años subjetivos de observación e interacción como para haber aprendido a interpretar las señales específicas de una persona que llevaba más tiempo del que su rostro aparentaba. El peso sutil de la experiencia acumulada que se manifestaba en cómo alguien seguía las salidas de una habitación, procesaba información inesperada o guardaba silencio. Lo vio con sus propios ojos. No de forma dramática. No de una manera que la mayoría de la gente pudiera identificar más allá de un rostro interesante, algo extraño en él. Pero había pasado semanas sentado frente a Jones en reuniones informativas, y Jones era muy buena leyendo a la gente, y había estado creando un expediente sobre él desde la primera conversación en la celda médica. Se había fijado en el comentario del pingüino. Se había fijado en la forma en que recibía las amenazas de Ramsey en el pasillo. Se había fijado en la paciencia que mostraba, que no coincidía con su historial declarado. Practicó la sonrisa. No se refería al falso. Cualquiera que lo viera lo identificaría inmediatamente como tal. Practicaba el verdadero, el que surgía cuando algo le parecía genuinamente gracioso o cuando un problema se resolvía satisfactoriamente. Lo practicó hasta que le salía a petición, en lugar de simplemente como respuesta, lo cual era una habilidad distinta a las que había estado desarrollando en la INCA. Fueron necesarios 11 intentos. El día 12, el espejo le mostró algo que parecía una persona que había vivido 35 años en lugar de 43, y ahí se detuvo. Presionó brevemente 2 dedos contra el cristal, el mismo gesto que había usado en el pasillo del salón nocturno, en la ventana de observación de la mujer en la primera habitación, el que había pensado. Esto es lo que vine a detener. El rostro reflejado en el espejo coincidió en que todo aquello era extraño. Encontró un rincón del comedor que permanecía tranquilo por la tarde, tomó lo que había en la olla y se lo comió sin prestar especial atención a qué era. Proteína, probablemente. Caliente. Nada que ver con las tazas de hojalata del refugio para muertos, el cálculo de supervivencia de la escasez controlada de 2043. Dejó de catalogar las mejoras alrededor de la cuarta semana, cuando se hizo evidente que la nostalgia comparativa por el refugio no era el enfoque adecuado. El refugio fue el punto de partida de la historia. Así es como se desarrollaba ahora. Comió y pensó en la segunda instalación de Markridge que Jones había encontrado. La que no pertenecía a su cadena corporativa porque se construyó después de que su presencia en 2015 provocara que el ejército reasignara recursos. Su ala de mariposa, creando un viento que no había previsto. La instalación requeriría un enfoque de reconocimiento, un nuevo mapa corporativo, la misma arquitectura de investigación minuciosa que había desarrollado para Veridia. La diferencia radicaba en que Veridia había estado presente en sus notas del programa, aunque indirectamente. La segunda opción era pura improvisación. El guión se está deshilachando, le había dicho Jennifer que diría tarde o temprano. Lo estaba diciendo ahora, en su propia cabeza, un jueves de 2043, con el comedor en silencio a su alrededor y el panel de misiones en la sala de reuniones mostrando nuevos objetivos de los que nunca había oído hablar. Se comió el resto de lo que quedaba en el tazón. Estuvo bien. No era el café auténtico de Alkion en una mañana de enero, pero estuvo bien. Ram se pasó con su propia bandeja, miró el asiento de la esquina y luego a Rowan. «Estás en mi sitio», dijo. «¿Tienes un sitio?» La segunda mesa desde la pared, en la esquina izquierda. Todo el mundo lo sabe. Rowan miró alrededor del comedor vacío. «No me enteré». Ramsey se sentó frente a él en lugar de a su izquierda, lo que sugería que el lugar era flexible o que el memorándum se había distribuido selectivamente. Comió en silencio durante 2 minutos, el silencio cómodo de un hombre que no llenaba el espacio con palabras a menos que tuviera palabras para llenarlo. «Elena vendrá mañana al centro», dijo. «¿Para una visita?» «Revisión médica». «Enfermería». Giró la taza entre ambas manos. 8 semanas. «Dice que quiere saber si el niño está, que todo está bien». Se detuvo. Luego continuó. «Está preocupada». «Tiene buen instinto», dijo Rowan. Ramsey lo miró. «Se trata de cosas que merecen la pena preocuparse», aclaró Rowan. «No es una crítica». Ramsey sostuvo la mirada con la atención precisa que empleaba al realizar el cálculo que siempre hacía. ¿Mentía este hombre?
¿Tramaba algo? ¿Era digno de confianza en el sentido preciso que importaba en ese momento? El cálculo que Rowan había estado planteando, de una forma u otra, desde el pasillo fuera de la enfermería durante su primera semana. Ya lo sabías, dijo Ramsey. Antes de que te lo dijera. En medio del caos. Ya lo sabías. Tenía una hipótesis razonable. Ramsey dejó la taza. ¿En qué te basas? Por cómo hablas de Elena, dijo con voz firme. La forma en que mencionas su nombre en una conversación. Tiene un peso diferente al de todo lo demás que dices. Incluso la forma en que pronuncias el nombre de Cole. Ramsés estaba muy quieto. Me fijo en las cosas, dijo Rowan. Es lo que hago. Así es como sé lo que sé. El silencio tenía una cualidad distinta a los anteriores. No era hostil. Más bien parecía el de un hombre sentado con información, decidiendo dónde colocarla. No sé qué hacer contigo, dijo Ramsey finalmente. Y no con hostilidad. Sinceramente. La mayoría de la gente no lo hace, dijo Rowan. No pasa nada. Ramsey recogió su bandeja y se marchó sin decir nada más. Lo cual, para Ramsey, equivalía a una despedida bastante cortés. Jones lo encontró en el pasillo fuera de la sala de reuniones a las 19:40. La segunda instalación, dijo. De nuevo en Pensilvania, en el sector este. Lleva 11 semanas en funcionamiento. Le entregó una carpeta. Una cadena corporativa distinta a cualquier otra que hayas visto. Lo abrió. El nombre de la filial le resultaba desconocido. No aparecía en las notas de su programa, ni en el mapa corporativo que había creado en Baltimore, ni en nada de lo que había desarrollado desde entonces. Papel en blanco. Sin ninguna conexión con ningún documento que pudiera rastrear. Ejército, dijo. Eso creemos. El cronograma de construcción sugiere una edificación rápida. Un edificio diseñado específicamente para ese fin, no una simple adaptación. Miró la carpeta. Creemos que algunas de las muestras derivadas que se almacenaban en Meridia no se destruyeron y se trasladaron aquí. Junto con, no lo sabemos. Tenemos la ubicación, señal satelital limitada y ninguna documentación interna. Ella lo miró fijamente. Necesitamos tu metodología. Tu enfoque funcionó en Meridia. Necesitamos que funcione aquí. Sin ventaja inicial, dijo. Encontré Meridia porque sabía qué buscar en el circuito corporativo. Esta instalación no tiene un circuito corporativo que yo reconozca. No aceptó ella. Este lo construimos desde cero. Cerró la carpeta. Empezamos mañana, dijo. Observó la carpeta que tenía en las manos, la dirección que figuraba al pie de la página sin anotaciones en los márgenes, y sintió la particularidad de un problema sin antecedentes. Sin notas explicativas a las que recurrir, sin un mapa existente que adaptar. Pura improvisación. Bien, algo dentro de él le dijo, con una certeza que no esperaba. Se metió la carpeta bajo el brazo y fue a buscar un terminal de repuesto. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 22. La segunda fuente. Capítulo 22. La segunda fuente. Jones había fijado 3 fotografías satelitales al tablero en las posiciones de alguien que había estado considerando su disposición antes de que entrara Rowan, lo que significaba que había estado pensando en cómo presentar esto en lugar de simplemente presentarlo. Él lo interpretó como una señal. Oregón, dijo. Zona forestal, terreno privado, sin constancia pública de desarrollo comercial alguno en esta parcela durante los últimos 12 años. Señaló la fotografía de la izquierda, una toma aérea que mostraba un claro en medio de un denso bosque con una estructura en el centro. La estructura tenía el anonimato arquitectónico característico de una instalación construida para no parecer nada en particular. El permiso de construcción se presentó a nombre de una sociedad holding vinculada a un fondo de inversión inmobiliaria con 3 grados de separación de Markridge. No es la misma cadena corporativa, dijo Rowan. Cadena completamente independiente. Pasó a la segunda fotografía. Patrones de acceso de vehículos, huellas de neumáticos visibles en la imagen satelital. Activa en los últimos 90 días. La frecuencia de acceso sugiere operaciones en curso, no montaje ni desmantelamiento. Cole estaba en la ventana, mirando las fotografías desde un ángulo. ¿Qué estamos viendo dentro? Desconocido. El satélite no puede penetrar el techo y no tenemos información de inteligencia humana sobre estas instalaciones. Jones se volvió hacia Rowan. Lo que me lleva a ti. La forma específica en que lo dijo tenía la calidad de una prueba que ya había aprobado. Cole lo expresó de forma más directa. ¿Qué sabes tú? Rowan miró las fotografías.
Sabía cómo era un centro de investigación biológica de Markridge desde fuera. Conocía sus patrones de ocultación corporativa, sus estructuras subsidiarias, las lagunas legales en la presentación de informes de cumplimiento ambiental que utilizaban para ocultar direcciones a plena vista. Había aprendido todo eso gracias al trabajo de archivo en Baltimore y a la investigación posterior, conocimientos que había construido desde cero una vez que llegó aquí. Lo que desconocía era cualquier detalle específico sobre esas instalaciones. El programa nunca le había mostrado Oregón. Le habían dado un mapa de una guerra, y él había estado operando basándose en ese mapa, y ahora el mapa le mostraba un territorio que no le habían dado. Nada, dijo. Cole lo miró. Mi información tiene lagunas. Sé lo que era importante para la fuente. Las operaciones principales, la infraestructura básica. No todo lo que existe. Mantuvo la voz firme. Esto no estaba en nada de lo que tenía. La expresión de Jones pasó por un cálculo y finalmente se definió. Acababa de confirmar que la información era incompleta. Ella había estado elaborando esa hipótesis desde la reunión informativa de anoche, probablemente desde el comentario sobre los pingüinos de hacía 3 meses. Él simplemente le había dado el dato que tanto esperaba. Tu fuente, dijo ella. Es una fuente de información sobre los principales acontecimientos. No es una base de datos exhaustiva. Observó las fotografías de Oregón. Puedo explicarte cómo Markridge organiza su ocultamiento. No puedo decirte qué hay dentro de ese edificio. Entonces lo averiguaremos, dijo Jones, volviéndose hacia la pizarra. Reconocimiento previo al asalto. Cole, 48 horas en el campo, máxima observación, sin enfrentamiento a menos que sea necesario. Shaw lo acompaña para brindar apoyo analítico. Miró a Rowan. ¿Se te da bien reconstruir imágenes a partir de fragmentos? Sí. Entonces construye este desde cero. El vuelo a Oregón fue un salto preparado, lo que significaba que a Cole se le habían proporcionado coordenadas y un margen de tiempo, y que la máquina había sido calibrada para ello. La diferencia entre un salto preparado y un aterrizaje con cuerda era significativa. Los saltos preparados te dejaban donde apuntaban las coordenadas. Los aterrizajes con cuerda te dejaban aproximadamente donde aterrizó Cole, y el cálculo exacto era suficientemente preciso sin necesidad de mayor exactitud. Aterrizó de pie. Las coordenadas eran correctas. Bosque denso del noroeste del Pacífico, con ese aroma característico del abeto y la cicuta en invierno. Un olor que no tenía nada que ver con los parques industriales de Pensilvania ni con los callejones de Filadelfia. El aire era frío y húmedo, como suele ser el frío húmedo del noroeste del Pacífico. No doloroso, pero persistente, de esos que se colaban por cada hueco entre las capas de ropa. Se subió el cuello de la chaqueta. Cole aterrizó 2 metros a su izquierda, comprobó su posición y miró a su alrededor. El bosque estaba sombrío bajo la capa de nubes, la luz difusa y sin dirección. No se oía ningún sonido ambiental, salvo el del viento entre las copas de los árboles y, a lo lejos, el de un generador. Son ellos, dijo Cole, orientándose hacia el zumbido del generador. Noroeste, aproximadamente a 400 metros. Rowan tocó su auricular. Jennifer, estamos en tierra. Te veo. Su voz provenía de Filadelfia, donde estaba gestionando el relé de comunicaciones a través de una línea segura. Las instalaciones tienen sensores de movimiento en su perímetro exterior. Estás dentro del área de cobertura de los sensores en este momento. Se quedó muy quieto. Cole hizo lo mismo. Lo sé, continuó Jennifer, con la particular paciencia de una mujer que explica algo a personas que no han preguntado, porque te has estado moviendo en línea recta desde que aterrizaste, y los registros de la base mostrarán una anomalía en 2 sensores del cuadrante noreste. Hizo una pausa. Tienes unos 90 segundos antes de que envíen a alguien a revisar. Cole apretó la mandíbula. Miró a Rowan. Rowan señaló hacia la izquierda, hacia el sur, alejándose de la zona del sensor, hacia una cresta que, según las fotografías satelitales, ofrecía un ángulo de observación elevado. Se mudaron. La cresta estaba a 8 minutos a un ritmo rápido, sin generar el ruido que la hojarasca húmeda habría producido. Cole se movía con la economía particular de un hombre que había aprendido a avanzar en silencio por necesidad de supervivencia, más que por una habilidad entrenada. La economía arraigada del páramo de 2043, donde llamar la atención era frecuentemente lo último que uno hacía. Rowan siguió el ritmo. Llevaba 3 meses manteniéndose al día. El entrenamiento acumulado a lo largo de 4 ciclos había desarrollado en su cuerpo algo que el anfitrión jamás había tenido, y la prueba de ello se manifestaba en momentos como este.
No el entrenamiento de combate ni el manejo de armas, sino la resistencia básica. La capacidad de moverse durante un período prolongado a un ritmo constante sin que el cuerpo presentara quejas que requirieran atención. El cuerpo original, que murió por exposición a la radiación en un refugio entre las ruinas de Filadelfia, no poseía esta capacidad. La versión que ahora se encuentra en la posición de observación de la cresta era algo que se había integrado en el mismo chasis. Se acomodó tras la cresta y levantó los prismáticos. «Pareces nervioso», dijo Cole a su lado, con el tono monótono y observacional que usaba para las cosas que anotaba sin juzgar. «No me gusta la incertidumbre». Ajustó el enfoque de los binoculares. Tenía información sobre la sala nocturna antes de entrar. Un punto de partida. No tengo más información sobre estas instalaciones que la que podemos ver. Así lo vemos. Ya vemos. La atención se centró en el estacionamiento de las instalaciones. 3 vehículos, uno de ellos un SUV grande con ventanas polarizadas y la altura característica de un vehículo modificado mecánicamente. Gubernamentales o militares, comerciales, ninguno civil. También tenemos compañía. Cole levantó sus propios binoculares. Ejército, dijo. La confirmación tajante de una sola palabra, la de un hombre que identificaba algo que ya esperaba, llegaría tarde o temprano. La gente del hombre pálido llegó antes que nosotros. Rowan siguió la trayectoria de los vehículos hasta la entrada de las instalaciones. No se están instalando, ya están operativos. Los patrones de acceso en las imágenes satelitales corresponden a vehículos del ejército desde hace al menos 2 semanas. Bajó los binoculares y miró a Cole. Han estado operando este sitio desde antes de que lo encontráramos. Cole estaba callado. Lo que significa, continuó Rowan, que esto no fue una copia de seguridad activada en respuesta a la sala nocturna. Esto estaba funcionando en paralelo. Se llevó 2 dedos a la mandíbula. Siempre tuvieron 2 emplazamientos. Tomamos uno. Todavía conservan este. El zumbido del generador continuó su sonido constante desde los 400 metros al noroeste. Voy a querer golpearlo, dijo Cole. Lo sé. Todavía no. ¿Cuándo? Cuando sepamos qué hay dentro y a dónde va. Rowan volvió a mirar las instalaciones. La sala nocturna era un almacén. Esto podría ser producción. Podría ser algo completamente distinto. Entramos a ciegas, podríamos destruir lo incorrecto o pasar por alto lo que realmente importa. Miró a Cole. Esperamos. Aprendemos. Luego decidimos. Cole observó las instalaciones durante un largo rato con la expresión característica de un hombre cuyo instinto operativo apuntaba en una dirección y que decidía orientarse hacia otra. De acuerdo, dijo. Aprendemos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 23. Reconocimiento del bosque. Capítulo 23. Reconocimiento del bosque. La posición de vigilancia tenía 2 problemas y una ventaja. La ventaja. La cresta les proporcionaba una visión clara de la entrada principal y el aparcamiento de las instalaciones, lo que abarcaba todo el movimiento de vehículos. Los problemas. La vegetación que los hacía invisibles también les impedía ver la entrada secundaria, y la distancia, aproximadamente 340 metros, estaba fuera del alcance de un uso práctico con binoculares sin un telescopio terrestre, que no habían llevado para una misión de reconocimiento. Rowan observó ambos problemas, resolvió el primero reposicionándose 30 metros al noreste a lo largo de la cresta para obtener una línea de visión parcial hacia la entrada secundaria, y dejó el segundo problema a la paciencia. Cole, que ocupaba su nuevo puesto a su lado, siguió sus movimientos sin decir nada. Llevaban 4 horas observando cuando los patrones de rotación de los vehículos del ejército se hicieron lo suficientemente claros como para poder trabajar con ellos. 2 vehículos permanecieron estáticos. Estacionados en la entrada principal, con la tripulación dentro y el motor apagado, demostrando la paciencia de quienes permanecen en un puesto fijo. Un vehículo se movió en un circuito que Rowan cronometró en 42 minutos por ciclo. Otro vehículo estuvo ausente hasta 3 horas y luego regresó, lo que sugería que se dirigía a un punto de suministro o de encuentro. El flujo de personas en las instalaciones era más limitado que en la sala nocturna. Menos personal, equipos de mayor calidad, una configuración automatizada en sus funciones principales y gestionada por un pequeño equipo especializado en lugar de uno general más grande. Lo que ocurría en su interior no requería mucha gente. Esto no es producción, dijo Rowan, con un tono de voz apenas audible a más de 3 metros. La plantilla es inadecuada para la síntesis activa. Las instalaciones de producción necesitan personal de mantenimiento, control de calidad y limpieza. Esto es demasiado pequeño.
Almacenamiento, dijo Cole. O extracción. Ajustó los binoculares. Se trata de sacar algo en lugar de crear algo nuevo. El vehículo del ejército que realiza misiones transporta algo. La carga que lleva al partir, en comparación con la que lleva al regresar, modifica el perfil de su suspensión. Estás viendo perfiles de suspensión. La esquina trasera derecha baja unos 20 milímetros al arrancar y se recupera al volver. Lleva peso que recoge aquí. Comprobó el ángulo. Sea lo que sea que estén moviendo, es denso. No son muestras virales. Esas son pequeñas. Quizás sea equipo. O la extracción consiste en muestras virales en grandes cantidades. Cole permanecía en silencio, observando las instalaciones. Se había adaptado a la postura de vigilancia con la naturalidad de quien, para él, la quietud prolongada había sido una necesidad antes que una habilidad. Rowan había aprendido a valorar especialmente esta cualidad. La capacidad de Cole para estar completamente presente en una posición sin la inquietud que hacía que la mayoría de la gente se delatara. Tu información se agotó, dijo Cole. No era una pregunta. Para esta instalación, sí. Para todo lo demás. Rowan observó las instalaciones. Todo lo que sucede aquí, en esta línea temporal, que no estaba en mi fuente original, sí. Lo que significa que cualquier cambio que se haya producido por mi presencia, lo ignoro por completo. Mantuvo un tono sereno. El mapa original correspondía a una versión de los acontecimientos en la que yo no aparecía. Lo he estado adaptando. Pero en algún momento la adaptación se aleja tanto del original que el mapa deja de ser útil. Cole procesó esto. ¿A qué distancia estamos? Más de lo que esperaba a estas alturas. Bajó brevemente los prismáticos. Antes podía predecir los resultados con bastante precisión. Cuanto más nos alejamos de los acontecimientos principales que conocía, menor es mi precisión. Hizo una pausa. La sala nocturna estaba en el mapa. Estas instalaciones no. Pero aún puedes resolver el problema. Sí. Sin el mapa. Sin el mapa. Cole lo miró con esa expresión particular que había estado desarrollando durante las últimas semanas. La misma que se había ido gestando desde el callejón de Baltimore, los documentos de Mark Ridge, el almacén, el pasillo de la sala nocturna y el apretón de manos en la cámara de descontaminación. La expresión de un hombre que revisa una medición que llevaba haciendo desde hacía mucho tiempo. Está bien, dijo Cole. El movimiento en la entrada del edificio tomó la forma de una persona específica. De estatura superior a la media, con una economía de movimientos precisa, poseía la cualidad de alguien que se desenvolvía con absoluta confianza en cualquier entorno. El hombre pálido entró por la puerta principal de las instalaciones portando un maletín metálico. Plano, sellado, del tipo que viene con cerraduras de combinación, clasificación de presión y revestimiento de espuma con un único propósito. Se dirigió al vehículo que lo esperaba y le entregó el maletín al conductor. Rowan observó el perfil de la suspensión a medida que el vehículo soportaba el peso. Denso, dijo. Cole ya se había movido para seguir la dirección de salida del vehículo. Carretera del norte. Eso no va hacia ningún pueblo que yo conozca en esta dirección. Rowan metió la mano en su chaqueta y encontró los dos dispositivos de escucha que había escondido durante el último relevo de guardia. Sencillos, eficaces, del tipo que el taller técnico de Splinter fabricaba para uso en el campo. Tengo que instalarlos en los vehículos antes de que vuelva el relevo de patrulla. Cole miró su reloj. 12 minutos. 11, a mi ritmo. Le entregó uno a Cole. Tú toma el vehículo estático de la izquierda. Yo tomaré el que está en movimiento en el circuito. Cole miró el dispositivo. Lo miró a él. 11 minutos, dijo Rowan. Bajaron por la cresta. El vehículo de prueba se encontraba en su punto más meridional cuando Rowan llegó al estacionamiento desde la arboleda. Los equipos de los vehículos estáticos estaban dentro. El calor corporal empañaba las ventanas y no se apreciaba ningún movimiento. Se movió sigilosamente a lo largo de la sombra de las instalaciones, con una discreción tal que lo hacía pasar desapercibido, y colocó el dispositivo en la parte inferior trasera del vehículo, en el punto de fijación que garantizaba el contacto con la vibración del guardabarros. 4 segundos de contacto, imán bloqueado, listo. Cole ya había regresado al linde del bosque cuando Rowan llegó allí. El vehículo estático tenía su dispositivo. 9 minutos, dijo Cole. 11 disponibles. Yo era más rápido. Regresaron a la cima de la cresta. Los dispositivos de escucha captaron fragmentos durante las siguientes 6 horas.
El audio se comprimió y almacenó para su posterior recuperación, y se registraron retazos de conversación a través de las superficies exteriores del vehículo. La mayor parte era de carácter operativo. Horarios de rotación, solicitudes de suministros, la infraestructura cotidiana de una guarnición que llevaba allí el tiempo suficiente como para tener una rutina establecida. Luego, a las 7:23 p.m., el vehículo del circuito regresó y el hombre pálido salió de las instalaciones con un maletín diferente, más pequeño y más pesado debido a su manipulación, y habló brevemente con el conductor. El dispositivo de escucha del vehículo de vigilancia estaba lo suficientemente cerca de la puerta. Captó 4 palabras. Punto de encuentro, el contacto de Elena. El nombre se grabó en la memoria de Rowan y se alojó allí con la cualidad específica de algo que encuentra el lugar al que había sido dirigido. Observó las instalaciones. Observó la línea de árboles. Cole estaba viendo el vehículo con binoculares y aún no había captado el fragmento. Rowan tenía el audio comprimido en su auricular mientras Cole había estado siguiendo la imagen. El contacto de Elena. Elena, que era la pareja de Ramsey, que estaba embarazada de 5 meses de Sam Ramsey, que se encontraba en Splinter en el año 2043 bajo la protección de todas las instalaciones que ésta podía ofrecerle. Elena, que nunca había sido mencionada en relación con el ejército en nada de lo que Rowan había visto de la serie. Pero el mapa del programa ya no era el territorio. Se quitó el auricular de la oreja y se quedó mirando la arboleda. Cole bajó los prismáticos. ¿Qué? Nada, dijo Rowan. La respuesta automática, ganando tiempo. Fragmento de audio, probablemente rutinario. Tócalo. Miró a Cole. La expresión de Cole decía que había entendido lo que decía la nada. Rowan reprodujo el fragmento. Cole escuchó. Su mandíbula se movió una vez. Elena, dijo. Elena de Ramsey. Podría significar otra cosa. Es un nombre común. ¿Significa algo más? Rowan observó las instalaciones. El hombre pálido había regresado al interior. El vehículo de vigilancia seguía su ruta. Los dispositivos de escucha continuaban recopilando datos. No lo sé, dijo. Sinceramente. No sé qué ha pasado con Ramsey y Elena en esta cronología que mi información no contemplaba. Cole estaba muy quieto. Volveremos, dijo Rowan. Volveremos y hablaremos con Ramsey. Ese es el siguiente paso. Miró fijamente a Cole. No antes de saber más. La cuerda se movió. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. La alegría de Ramsey. Capítulo 24. La alegría de Ramsés. Ramsey lo encontró en el pasillo fuera del taller técnico a las 8:40 de la mañana, 2 días después de lo ocurrido en Oregón, moviéndose a un ritmo que no coincidía con la eficiencia operativa habitual de un hombre que tenía cosas que hacer y se esforzaba por llegar a ellas. Él estaba sonriendo. No era la expresión plana y funcional que era el estándar de Ramsey en los pasillos. La versión real, la que Rowan solo había visto una vez antes, en el comedor cuando mencionó a Elena. Esta era más ancha. Algo había cambiado su escala. «Tienes un minuto», dijo Ramsey. No era una pregunta. Sí. Ramsey miró a ambos lados del pasillo, un gesto de seguridad habitual que hacía tiempo que había dejado de ser automático, y luego a Rowan. «Está más avanzado de lo que pensábamos. El médico me hizo las mediciones esta mañana. Estamos en 22 semanas. Rowan hizo los cálculos. Iba adelantado respecto al plazo que había calculado originalmente, que ya iba por delante de lo que esperaba cuando mencionaron a Elena por primera vez. ¿Todo sano?, preguntó. Todo sano. La mandíbula de Ramsey se movió con la firmeza de quien contiene algo más grande de lo que su rostro puede abarcar. Quería saber el nombre. No solo si es sano, sino qué nombre. Dice que necesita saber cómo llamarlo. Hizo una pausa. Si es niño. Sam. Como mi hermano. El pasillo era de lo más común. Luces en el techo, suelo desgastado, un tablón de anuncios con los horarios de funcionamiento. Nada especial. El rostro de Rowan no cambió. Sam Ramsey. Ya no era un cálculo, sino un nombre pronunciado en voz alta, con el peso de un hermano muerto y un hijo vivo, y la cualidad particular de Ramsey de plasmar algo preciado en palabras por primera vez. El mismo nombre que Rowan había escrito en un trozo de papel y quemado meses atrás, porque cierto conocimiento era demasiado peligroso para conservarlo físicamente. Es un buen nombre, dijo Rowan. Sí. La sonrisa de Ramsey se transformó en algo más discreto, una sonrisa interior, una que apuntaba a algo personal en lugar de a algo externo. Se apoyó contra la pared del pasillo con los brazos cruzados.
Elena pregunta por ti a veces. Después de que regreso de las misiones. ¿Qué pregunta ella? Si sigues vivo, sobre todo dijo como si fuera obvio. Le preocupan las personas relacionadas con Cole. Miró a Rowan con la franqueza que usaba cuando decía algo que había decidido decir por sí mismo, en lugar de algo que le habían sugerido. Cree que le convienes. Cole no pide lo que necesita. Simplemente lo necesita. Ramsey se apartó de la pared. Está tejiendo. Para el bebé. Lo hace cuando necesita tener las manos ocupadas. Miró por el pasillo. Estaba tejiendo anoche y pensé, quería contárselo a alguien que no fuera Cole. Cole ya sabía lo de Elena, lo del embarazo. Se ha portado bien. Hizo una pausa. Pensé que tú también debías saberlo. La grabación del dispositivo de escucha de Oregón contenía la palabra Elena. Rowan había estado dándole vueltas a ese hecho durante 48 horas, sopesándolo con el cuidado específico de algo que podría ser explosivo, tratando de determinar si el nombre significaba lo que la peor interpretación sugería o si las alas de mariposa de la línea temporal habían doblado la palabra hacia algún lugar inofensivo. No se lo había dicho a Ramsey. No se lo había dicho a Cole. Cole sabía que el fragmento existía, pero habían acordado, de camino de vuelta al punto donde se había astillado, que necesitaban más antes de llevárselo a Ramsey. La decisión les había parecido acertada en el bosque de Oregón. En este pasillo, con Ramsey hablando de lo que Elena estaba tejiendo para un niño al que iban a poner el nombre de un hermano fallecido, la cosa se sentía diferente. ¿Sigue en el ala médica? Preguntó Rowan. Durante la tarde. Whitley quiere hacer un seguimiento. Miró a Rowan con la franqueza tranquila que era su manera de hacer una invitación. Podrías pasarte. Ella sabe tu nombre. Querrá conocerte como es debido. Pasaré por allí después de mi reunión informativa. Ramsey asintió. No el saludo social, sino el verdadero, el que significaba recibido. Recorrió el pasillo con su habitual eficiencia operativa, mientras la sonrisa se volvía interior a medida que avanzaba, transformándose en la versión privada que mantendría durante el resto del día. Elena Ramsey llevaba usando ese nombre desde antes de cualquier acuerdo formal, algo que el programa había dejado claro. Estaba sentada en una silla junto al ventanal del consultorio médico, rodeada de lana y agujas, con esa particular sensación de concentración propia de una persona que trabaja con las manos mientras su mente está en otra parte. Ella levantó la vista cuando Rowan llamó a la puerta abierta. Era más pequeña de lo que se había imaginado a partir de las referencias que Ramsey le había dado. También parecía más joven, o al menos tenía un aspecto más juvenil, la característica propia de una persona de 20 y tantos años que no había sido afectada por el apocalipsis de la misma manera que los supervivientes mayores de las instalaciones. Sus ojos reflejaban la mirada directa y pausada de Ramsey. Dr. Shaw, dijo ella. Solo Rowan. José dice que eres rara. Lo dijo sin hostilidad, con naturalidad, como si dijera que hace frío. Lo dice como un cumplido. Lo he comprendido. Apartó la lana y las agujas de su regazo y las puso sobre el brazo de la silla, mirándolo. Dice que sabes cosas que no deberías. Y eres sincera al no decir de dónde vienen. Eso es correcto. Normalmente no tolera eso. Inclinó la cabeza. Está haciendo una excepción. Lo sé. No hagas que se arrepienta. No era una amenaza, sino la forma tajante de alguien que impone una condición en lugar de advertir. Volvió a coger la lana. Dijo que vendrías después de tu reunión informativa. Rowan no había asistido a ninguna reunión informativa. Había venido caminando directamente desde el pasillo porque algo en el rostro de Ramsey le había hecho sentir que posponer la visita era una decisión equivocada. Se sentó en la silla frente a la de ella. Estaba tejiendo lo que, en su tamaño actual, sería una prenda muy pequeña. Mangas apenas más anchas que 2 dedos, con el borde acanalado de un color que no era ni azul ni rosa, sino algo intermedio. Preparada para la ambigüedad. ¿Puedo ver? Preguntó. Ella lo sostuvo. Tomó la pequeña prenda con ambas manos. La lana era suave, como el material elegido para el contacto con piel nueva. No era la lana de uso general que se usa en instalaciones que requieren calor, la otra. La había conseguido de alguna parte, la había intercambiado, la había encontrado o la había mandado traer, porque para ella era importante que fuera esta y no otra cosa. El suéter que Sam usará finalmente. Sus manos estaban firmes. Las mantuvo firmes. Pensó en Oregón. Pensó en 4 palabras captadas por un dispositivo de escucha.
Pensó en la sonrisa de Ramsey en el pasillo, en el nombre elegido para un hermano muerto y en la forma en que los ojos de Elena lo seguían con la franqueza e inteligencia de alguien que decide si extender o no la confianza provisional que su pareja le había otorgado. Es un buen trabajo, dijo. Y lo decía en serio. Ella lo retiró. Le diré que viniste. Se puso de pie. Se detuvo en la puerta. Elena, dijo ella, alzando la vista. Lo que José necesite de mí, si hay algo que pueda hacer, pídeselo. No esperes a que él te lo pida. Él sostuvo su mirada. No siempre te lo pedirá. Ella lo miró un instante más de lo que requería la frase. Lo sé, dijo. Me he dado cuenta. Regresó a su habitación, se sentó en el borde de la cama con las manos entre las rodillas y se quedó mirando la pared de enfrente. En unos meses nacería el bebé. Después de eso no sabía la medida exacta en esta línea temporal acelerada. Ramsey tomaría la decisión que la serie le había planteado. La existencia de su hijo contra la supervivencia del mundo, y el mundo quedaría en segundo plano. Lo haría sabiendo perfectamente que estaba mal y con la absoluta convicción de que no tenía otra opción. Y Rowan lo sabría. En cada paso del proceso. Lo sabría y no lo detendría, y eso le costaría algo que no figuraba en ninguna factura que hubiera preparado. Se quedó un rato más en la camilla. Luego se levantó, fue al taller técnico, abrió el audio de Oregón y comenzó a reproducir la grabación completa del fragmento que había aparecido después del contacto con Elena. A los 3 minutos de abrir el archivo, lo encontró. El carroñero que apareció con Cole. El hombre pálido quiere un nombre, retiró la mano del control de reproducción y se recostó en la silla. El hombre pálido tenía una descripción. Estaba trabajando para encontrarle un nombre. La identificación, que había sido teórica durante semanas, una fotografía, un rostro en las grabaciones de un centro psiquiátrico, una variable adicional en un tablero en una habitación en la que Rowan nunca había estado, había pasado de ser una investigación a una búsqueda activa. Reprodujo el fragmento de nuevo. El hombre pálido quiere un nombre. Miró a la pared. Abrió los registros de acceso de la segunda instalación y se puso a trabajar. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 25. El interés del hombre pálido. Capítulo 25. El interés del hombre pálido. Llevaba 3 horas trabajando con el sistema de audio de Oregón en el taller técnico cuando Cole llamó a la puerta a las 11:30 de la noche. Jones quiere la grabación completa, dijo Cole. Dile que en 10 minutos. Ahora lo dijo. Rowan guardó su anotación actual, marcas de tiempo, identificación del orador, la transcripción parcial que había estado elaborando a partir de los fragmentos más claros y transfirió los archivos de audio a un disco duro portátil. 10 años atrás, según el reloj de un mundo que ya no habitaba, era un estudiante de posgrado que procesaba datos de entrevistas con un software de transcripción. Un uso diferente. La misma metodología subyacente. Siguió a Cole hasta la sala de reuniones. Jones tenía el mapa abierto. Oregón marcado, las instalaciones de la sala nocturna también, los documentos de la segunda cadena corporativa extendidos sobre la mesa con sus anotaciones en los márgenes. Llevaba trabajando allí desde antes de Oregón, probablemente desde antes de la sala nocturna. Tenía esa cualidad de no distinguir entre horas de trabajo y horas libres, porque el trabajo siempre estaba presente. Puso la jugada sobre la mesa. Ella lo cargó. La grabación comenzó desde el principio. El vehículo del circuito, los sonidos ambientales de un estacionamiento en Oregón, las conversaciones operativas amortiguadas que habían estado filtrando durante los últimos 3 días. Luego, el fragmento que habían marcado. La mano de Jones se movió y pausó la reproducción. La voz del hombre pálido tenía una cualidad particular incluso a través del micrófono exterior de un vehículo. Precisa, pausada, la dicción de un hombre que había aprendido que hablar con calma era más efectivo que enfatizar. El carroñero que apareció con Cole en el centro psiquiátrico. Ha aparecido en Markridge, en la brecha de la sala nocturna, y ahora aquí. No tiene antecedentes operativos. Ni identidad registrada. Ni historial rastreable. Una pausa. No es una coincidencia. Averigüen quién es y qué hace a la sombra de Cole. Jones detuvo la reproducción. La sala de reuniones estaba en silencio, como suele suceder en otras habitaciones después de que alguien ha dicho algo que requiere ser analizado. Cole estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados. Había oído el fragmento en Oregón. Lo había oído de nuevo ahora. Su mandíbula reflejaba la ira de un hombre que se enfadaba más por una situación que por una persona, lo cual era un enfado más útil. Jones miró a Rowan. Ha estado preparándose para esto desde que se grabaron las imágenes del centro psiquiátrico, dijo. No era una pregunta. Desde antes de eso.
Tenía una cara de las instalaciones. 47 segundos de tomas exteriores desde un ángulo de cámara, yo en un mal ángulo en un estacionamiento por la noche. Rowan mantuvo la voz firme. Ha estado cotejando todo lo que no encaja con su visión operativa de nuestros movimientos. Aparecí en Markridge. Aparecí en la sala nocturna. Ahora en Oregón. Miró el disco duro. Aún no tiene un nombre. Tiene un patrón. Y cuando tenga nombre, entonces empieza a formarse una imagen de lo que soy. Lo cual es más peligroso que mi nombre. Jones dejó el control remoto y miró el mapa. Su mano se posó sobre los documentos de la cadena Markridge, ajustándolos sin aparente necesidad, con la expresión de alguien que pensaba a través de sus manos. Tu anonimato era tu principal ventaja operativa. Él lo está desmantelando. Sí. Lo que significa que contará con tu presencia en futuras misiones. O intentar utilizarme como pista para las operaciones más amplias de Splinter. Él la miró fijamente. Por eso me gustaría dejar de reaccionar ante esto. Cole se apartó de la ventana. ¿Quieres correr hacia él?, dijo Cole. La declaración tajante de un hombre que ya ha tomado una decisión antes de que se la presenten. Quiero aprovechar la estrategia de la caza. Él ya me está buscando. Eso implica la asignación de recursos, la atención y el personal dirigido a un objetivo en movimiento. Expresó la idea de la forma más clara posible. Mientras persigue el patrón que le indico, no se distrae con otra cosa. Aprovechamos esa oportunidad. Jones guardó silencio durante un instante, medido con precisión. Hay una diferencia, dijo, entre usar la cacería y toparse con ella. Conozco la diferencia. Es muy bueno en lo que hace. Yo también lo sé, dijo, mirándola. Pero él no sabe lo que soy. Sabe que existo. Sabe que aparezco tras las operaciones de Cole. No conoce el mecanismo. Señaló el mapa con dos dedos. El marcador de Oregón, el de la habitación nocturna, el espacio entre ellos. Que intente descifrar el mecanismo. Que se haga su idea. Para cuando la idea sea lo suficientemente precisa como para ser peligrosa, ya habremos aprovechado la oportunidad que nos brindó con su mirada. La mandíbula de Cole se movió. ¿Estás diciendo que deje que el hombre pálido te investigue? Lo que digo es que le dejemos investigar mientras ya estamos en marcha. Un silencio. Jones miró el mapa. Miró a Rowan con la expresión que había ido desarrollando a lo largo de las semanas desde la reunión con la unidad médica. La que había pasado de la evaluación de activos a algo más específico. La mirada de alguien que revisa una categoría. Hace 3 meses, en otra habitación de estas instalaciones, pronunció 3 palabras clasificadas a 2 guardias en un perímetro cubierto de nieve, y esas 3 palabras le salvaron la vida. Llegó a estas instalaciones como un carroñero moribundo, sin nada más que la información en su cabeza y la capacidad de hacer que esa información pareciera más importante de lo que realmente era. En aquel entonces no era soldado. Era un estorbo que, por casualidad, resultaba útil. Ahora estaba mirando algo diferente. Necesitarás una mejor cobertura cuando te mudes en 2015, dijo. Lo he estado construyendo. ¿Documentación? Necesitaré más información. La identidad del Dr. Shaw es sólida en un aspecto. No se sostendrá si consigue que alguien dentro de los CDC la revise a fondo. Voy a mandar a hacer una portada adicional. Leyenda de 2 capas. Tomó su pluma. Cole, quiero una nueva ventana operativa para 2015 en 48 horas. Los miró a ambos. Usaremos la caza. No dejaremos que la caza nos use a nosotros. Cole se remangó la camisa. La luz de grabación de la unidad se apagó. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 26. Cebo y Cazador. Capítulo 26. Cebo y Cazador. Rowan había descubierto que, al ser un objetivo, se aclaraba considerablemente la geometría de una ciudad. Filadelfia en febrero tenía sus propias costumbres. Las mismas personas usando las mismas rutas de transporte a las mismas horas, la atmósfera de una ciudad que se había asentado en sus rutinas invernales y no las modificaba. Había estado creando un mapa de esa atmósfera a lo largo de varias visitas, como quien crea un mapa de cualquier espacio en el que planea trabajar. No de su arquitectura formal, sino de sus ritmos de comportamiento. Ahora caminaba al ritmo de esas melodías y se dejaba ver. No fue imprudente. La maniobra de señuelo tuvo un carácter premeditado. Se movió por zonas con cámaras de vigilancia, utilizó rutas de transporte público que aparecerían en los registros, compró café en mostradores visibles y pagó con el dinero de la identidad falsa, y parecía un hombre que estaba en algún lugar porque había decidido estar allí, en lugar de porque intentaba no estar en ningún sitio.
El ejército buscaba un patrón. Él se lo estaba dando. Cole, a 40 minutos al norte, se encontraba dentro de un anexo de datos de Markridge con acceso a un servidor físico, algo que no sería posible mientras los recursos de vigilancia del ejército en Filadelfia estuvieran dirigidos hacia el sur, hacia un rostro específico. Te están vigilando, dijo Jennifer por el auricular. Dos hombres, con chaquetas azules, en el tercer piso del estacionamiento de Broad. El tercero, que aún no puedes ver, está a tu este, a unos 400 metros. 3. Hoy eres importante. Modificó su ruta hacia el centro de transporte en lugar de alejarse de él. Más gente, más movimiento ambiental, menos accesos limpios. El ángulo del estacionamiento era digno de mención. Lo registró. El pálido está construyendo tu silueta, continuó Jennifer, con ese tono particular que tenía cuando informaba algo desde una perspectiva a la que nadie más tenía acceso. Tiene tu rostro. Conoce tus ubicaciones. Está tratando de comprender por qué te mueves como te mueves. Hizo una pausa. Como si leyera el movimiento y descifrara qué tipo de criatura lo produce. ¿Qué tan cerca está de la respuesta? Más cerca de lo que te gustaría. Él construyó la mitad de los sitios que buscas, ¿sabes? Lleva mucho tiempo en esto. También presentó esa solicitud. El hombre pálido como constructor, no solo como operador. Un detalle que cambió el panorama estratégico de maneras que tendría que analizar detenidamente. El centro de transporte estaba abarrotado por el movimiento matutino de personas que hacían transbordo entre líneas. Se movió dentro del flujo, no en contra, dejando que la multitud lo absorbiera mientras seguía la pista de los tres contactos que Jennifer había identificado. Chaquetas azules. Una visible a través del cristal sobre la entrada del torniquete, ubicada para observar el flujo principal del centro. El contacto del este se había acercado a 300 metros. Quienquiera que fuera, se había estado moviendo en paralelo, no directamente. Enfoque coordinado. Intentaban acorralarlo en el centro de operaciones y obtener una identificación clara desde múltiples ángulos simultáneamente. Lo entendió. Era la decisión correcta dada su situación. Había sido escurridizo, su rostro era el único dato fiable, necesitaban una mejor cobertura para crear el tipo de registro fotográfico que permitiera al hombre pálido realizar una identificación adecuada. Se dio la vuelta y regresó por donde había venido, alejándose del centro de operaciones, alejándose de la cobertura que necesitaban los tres contactos. El contacto oriental salió de su escondite para mantener el ritmo. La divisó con la visión periférica. Una mujer de unos 30 años, vestida de forma profesional, moviéndose con la urgencia controlada y precisa de alguien entregado a una tarea. No era el tipo de vigilancia que el ejército utilizaba en la serie. En la serie, el ejército empleaba a personas más duras para trabajos más duros. La cronología también había cambiado su perfil de personal. Tomó la entrada por la escalera que daba al estacionamiento. Tercer piso, esquina noreste, un automóvil que no se había movido durante el breve reconocimiento preliminar que realizó desde la cresta antes de que la operación de señuelo se pusiera en marcha. Los dos agentes con chaquetas azules estaban posicionados para tener visibilidad de la rampa principal, cubriendo la entrada más obvia y de espaldas al corredor de mantenimiento estructural que recorría la fachada norte del edificio. Ya se encontraba en el pasillo de mantenimiento y había salido por la salida de servicio antes de que confirmaran que había entrado en la escalera. Excepto uno de ellos, que había visto la puerta de la escalera. Escuchó los pasos rápidos, no corriendo, con el ritmo particular de alguien que avanza sin abandonar la disciplina operativa y el Treat-Sig llegó sin ser invitado. 2 segundos. El vector de aproximación del operario a través del pasillo, representado como un hilo de impulso hacia adelante con el arco específico de alguien que conocía la geometría del edificio y la utilizaba. 2 puntos de bifurcación. Si disminuía la velocidad, si giraba a la derecha. Y el espacio entre el ángulo de giro del operario y la puerta de salida de servicio, una ventana de 4 segundos donde el ángulo no sería el adecuado para una visión nítida. Se movió a través del hueco. La salida de servicio daba a la vía de servicio exterior del edificio. Caminó hacia el norte al paso de alguien que tiene un destino. Detrás de él, la salida de servicio se abrió por segunda vez. No corrió. Correr era informar. Giró a la izquierda al final de la vía de acceso, bajó la cuadra y llegó al andén de Broad Street, y las puertas del tren que se dirigía al tren se abrieron cuando subió. Él intervino. Las puertas se cerraron. En el andén, la empleada llegó a la puerta de acceso justo cuando el tren salía de la estación. Apoyó la mano en la barrera y observó cómo el tren se alejaba.
Rowan permanecía de pie en el vagón de tránsito con las manos en los bolsillos y el dolor de cabeza de la visión de hilo ya presente en la línea orbital de menor duración que la habitación nocturna, menos intenso, pero aún así con un precio, y sintió la cualidad específica e imprevista de disfrutar de algo que probablemente no debería. En otra vida, había sido estudiante de posgrado en psicología cognitiva. Había estudiado la toma de decisiones bajo estrés. Había leído la literatura sobre el efecto de la adrenalina en la experiencia subjetiva. Lo conocía todo desde una perspectiva intelectual. Vivirlo era, empíricamente, mejor que leer sobre ello. Eso es algo preocupante, pensó. Lo anotó y siguió adelante. La voz de Cole en el auricular. Tengo los datos. Hay más que en Oregón. Mucho más. Una pausa. 3 sitios más. Global. Se apoyó en el poste del autobús mientras este doblaba una esquina para mantener el equilibrio. ¿Coordenadas? Preguntó. De vuelta en Splinter. ¿Diesel o al tren? Miró por la ventana del autobús cómo Filadelfia transcurría en su rutina invernal. Gente en las paradas, un camión de reparto, un paseador de perros y 3 perros que habían decidido ir en direcciones diferentes y lo dejaban bien claro. La prueba cotidiana de un mundo que aún permanecía intacto. 3 sitios más. Empezó a hacer los cálculos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Cabezas de Hydra. Capítulo 27. Cabezas de Hydra. El mapa tenía 5 marcadores. Jones los había colocado ella misma, metódicamente, en el orden específico en que realizaba las tareas que debían hacerse con precisión. Primero las ubicaciones conocidas, luego las coordenadas verificadas que Cole había extraído del anexo de datos de Markridge, y finalmente las referencias cruzadas con la información de vigilancia de Oregón. Cada marcador se insertaba en el mapa global con la precisión y la contundencia de alguien que construye un argumento que hubiera preferido perder. Sala de noche, dijo. Destruida. Oregón. Operaciones activas controladas por el ejército. Movió el puntero hacia el este. Brasil. Estación de investigación en las afueras de São Paulo, filial de Markridge a través de una cadena de suministro médico. Activa durante 14 meses. De nuevo hacia el oeste. Noruega. Sitio costero remoto, clasificado como almacenamiento biológico. Último acceso hace 3 semanas. Extremo derecho. Sudeste asiático. Tailandia, específicamente. La construcción más reciente, en funcionamiento desde hace 8 meses. Rowan observó los 5 marcadores. Había oído hablar de uno de ellos. Uno, en una serie que le había dado la información suficiente para llegar hasta allí, en una línea temporal que había estado divergiendo desde el momento en que apareció en ella. La sala nocturna de la serie era una misión que ocupaba un episodio. El programa de la plaga en sí era una red que, al parecer, abarcaba 4 continentes. No dijo. No sabía nada de esto, excepto lo primero. Ya había dicho algo parecido en la reunión informativa de Oregón, sobre las limitaciones de su información, y Jones lo había asimilado y reajustado. No hacía falta que lo repitiera. El mapa lo decía por él. No podemos atacar 5 bases globales, dijo Cole. Mantenía la misma postura que cuando ya había hecho los cálculos y presentaba la conclusión, no el cálculo en sí. La unidad de ataque envía a 2 personas. Quizás 4 con la preparación que puede realizar el equipo de Jones. 5 bases en 5 ubicaciones con presencia del ejército en varias de ellas, estaríamos consumiendo recursos a un ritmo insostenible. No aceptó Jones. Entonces establecemos prioridades, dijo Ramsey. Había permanecido junto a la pared del fondo desde que comenzó la reunión informativa, con los brazos cruzados, escuchando con la atención particular que dedicaba a los problemas tácticos. No el análisis de un académico, sino el razonamiento práctico y experimentado de un hombre que había sobrevivido al apocalipsis acertando sobre las amenazas la mayoría de las veces. Ahora se apartó de la pared. No puedes atacarlos todos a la vez. No puedes atacarlos en secuencia con la suficiente rapidez como para que no tengan tiempo de dispersar lo que haya en cada sitio antes de que llegues al siguiente. Se acercó a la mesa y miró el mapa. Así que no atacas los sitios. Atacas la estructura. Cole lo miró. El ejército coordina todo esto, dijo Ramsey. 5 bases en 5 países no funcionan solas. Hay una cadena logística, una cadena de mando, algo que las conecta y las mantiene sincronizadas. Si se corta eso, no solo se elimina una base, sino que se elimina la capacidad de usar cualquiera de ellas. Trazó una línea entre marcadores. La cabeza. La cabeza, dijo Cole. Encuentra al coordinador.
Encuentra a quien esté a cargo del programa por encima del nivel del sitio. El hombre pálido es un agente. Es bueno en lo que hace, pero no es el arquitecto. Alguien por encima de él diseñó esto. Si encuentras al arquitecto, encuentras el centro neurálgico. Miró a Jones. Si atacas el centro neurálgico, los sitios se quedan fuera de servicio. La pluma de Jones se movió. Rowan observó a Ramsey exponer su argumento claro, lógico, la respuesta correcta dadas las limitaciones planteadas y pensó en la ropa de bebé que Elena estaba tejiendo, en el nombre que habían elegido y en la particular personalidad de un hombre que, con el tiempo, analizaría el mismo tipo de cálculo y llegaría a una conclusión diferente porque una variable había cambiado. Este era el hombre que habría destruido el mundo por su hijo. No era el hombre que Rowan había conocido en el pasillo, fuera de la enfermería, cuando la amenazó con furia contenida y la firme intención de llevarla a cabo. Esa era la versión endurecida de Ramsey. Esta era su esencia. Alguien que veía los problemas con claridad y los resolvía con la misma franqueza que aplicaba a todo, que ponía toda su capacidad al servicio de lo que tenía delante sin reservas ni titubeos. La misma claridad que, en última instancia, llevaría a encontrar una única respuesta que mereciera ser considerada. Cole asintió con la cabeza, no con un gesto social, sino de verdad. El hombre pálido es la pieza visible. Si alguien construyó esto, está detrás de él. Necesitamos saber más sobre la cadena de mando del hombre pálido, dijo Jones. Miró a Rowan. Tu información sobre la estructura del ejército. Conozco las funciones operativas, dijo con cautela. El hombre pálido rinde cuentas a sus superiores, pero ¿a quién rinde cuentas? Se detuvo. Lo sabía por la serie, pero la respuesta de la serie a esa pregunta era Olivia, un nombre que no podía mencionar sin explicar cómo lo sabía, y mencionar ese nombre plantearía interrogantes sobre todo lo demás que sabía del círculo íntimo del ejército. Había estado posponiendo esa revelación desde el principio. Es información que no tengo con claridad. La organización separa su liderazgo de sus operaciones. Jones aceptó esto con la expresión de una mujer que constata que la respuesta es parcial. Empezamos con el hombre pálido, dijo Ramsey. Sigamos la cadena. Tenemos audio de Oregón, tenemos todo lo que salió del anexo de datos, los registros del anexo de datos hacen referencia a la coordinación ascendente, dijo Cole. No obtuve nombres claros, pero sí patrones de comunicación. El proceso pasa por, revisó sus notas, al menos 2 contactos intermedios antes de llegar al nivel del coordinador. Entonces seguimos el rastro, dijo Ramsey. Miró a Cole con la franqueza característica que usaba con las personas en las que confiaba plenamente, la franqueza que provenía de una década de conocer la mente del otro. Como en los viejos tiempos. Seguimos la cadena hasta llegar al final. La comisura de los labios de Cole se movió ligeramente. Como en los viejos tiempos. Por un instante, la habitación tuvo una cualidad Ramsey y Cole del mismo lado ante un problema, la familiaridad de quienes habían sobrevivido juntos a las mismas adversidades que la hizo sentir casi normal. No la opresiva presión de una reunión informativa en un centro de apocalipsis, sino algo más antiguo, anterior a la escasez y el cálculo. 2 hombres que habían sido el principal apoyo mutuo para la supervivencia durante tanto tiempo que su dinámica era un acto reflejo. Rowan lo observó desde su posición al final de la mesa y no pensó en el suceso específico, que ya se estaba gestando en algún punto anterior de esta conversación, y que haría imposible recordar este momento con claridad. Era muy bueno para no pensar en las cosas que no podía cambiar. La práctica se estaba extendiendo. Si seguimos la cadena de mando hacia arriba, dijo Jones, mientras su bolígrafo recorría las opciones, nos exponemos a un riesgo cada vez mayor de contrainteligencia. Cuanto más arriba lleguemos en su estructura, más sofisticadas serán sus contramedidas. Miró el mapa. Necesitamos actuar con mayor rapidez de la que les permite su tiempo de respuesta. Eso significa vías paralelas, dijo Rowan. Ningún equipo trabaja en una sola cadena. Múltiples enfoques se cierran simultáneamente. Observó los marcadores globales. Mientras un equipo trabaja en la cadena de mando, otro equipo comienza a construir accesos en uno de los sitios externos. Si llegamos al coordinador, estamos listos para avanzar a los sitios de inmediato. Si no llegamos al coordinador a tiempo, seguimos teniendo acceso al sitio, dijo Cole. Una parte de ello. Algo de esto es mejor que nada. Miró el mapa. Brasil primero. Es el lugar más alejado de la concentración de respuesta del ejército, el más nuevo de los 4 sitios restantes y el que probablemente tenga una seguridad más laxa en relación con su antigüedad. Jones ya estaba escribiendo. Ramsey miró el mapa.
Su mano se movió hacia el marcador de Brasil y se detuvo justo antes de tocarlo. El gesto característico de alguien que llevaba el tiempo suficiente en servicio como para saber que tocar un mapa era comprometerse con algo. La voz de Jennifer salió del altavoz sin preámbulos, sin ninguna señal de que fuera a hablar. Había estado en la línea de monitoreo durante los últimos 40 minutos y, ese momento, había permanecido completamente en silencio. El pálido sabe cómo encontrarlos, dijo. La calidad de la comunicación hacía que su voz sonara más débil que en persona, pero la seguridad era la misma. Él construyó la mitad. No el ejército, sino él mismo. Hizo una pausa. Lleva haciendo esto muchísimo tiempo. La sala quedó en silencio, como suele suceder cuando alguien dice algo que requiere ser asimilado. Jennifer, dijo Jones, con la precisión de una mujer que había aprendido a hacerle preguntas directamente a Jennifer, ¿qué quieres decir con que él las construyó? Es viejo, dijo Jennifer. La palabra tenía el mismo peso que cuando la usaba para referirse a cosas temporales. Viejo como yo, pero diferente. Lleva mucho tiempo viendo cómo funciona este programa. Ajustándolo. Sabe dónde están las sedes porque ayudó a decidir dónde colocarlas. Hizo otra pausa. No está persiguiendo a tu amigo. Lo está estudiando. El mapa mundial estaba colocado en su configuración de 5 marcadores sobre el tablero. Rowan miró el marcador de Oregón, donde el hombre pálido había salido de las instalaciones portando un maletín metálico sellado y se lo había entregado a un conductor, y pensó en que lo estaba estudiando y en lo que la distinción entre perseguir y estudiar implicaba acerca de los objetivos reales del hombre pálido. No. ¿Quién es la variable adicional? ¿Cuál es la variable adicional? Cole miró a Rowan. Rowan miró el mapa. Avanzamos hacia Brasil, dijo. Avanzamos en la cadena de mando. Avanzamos ahora, antes de que termine la película. No lo dijo. Porque cuando termina el cuadro, el juego cambia por completo. El mapa tenía 5 marcadores. Los contó de nuevo. No porque el número hubiera cambiado. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 28. Introducción del diácono. Capítulo 28. Introducción del diácono. La bandera blanca era un trapo de trabajo manchado de combustible atado al cañón de un rifle, lo que Rowan consideró o bien pragmático o profundamente irónico, y posiblemente ambas cosas. 3 exploradores del oeste séptimo se encontraban en el perímetro exterior de Splinter con sus armas apuntando al suelo y su postura comunicaba, en el vocabulario específico de los carroñeros de 2043, que estaban allí para hablar y que preferían no morir en el intento. Detrás de ellos, a 200 metros, una fila de vehículos permanecía entre los árboles con los motores apagados. Ramsey los divisó desde el puesto de guardia a las 6:30. Cole se dirigió al perímetro. Rowan lo siguió, ya que la costumbre era que Rowan fuera donde se tomaban las decisiones operativas. La exploradora principal era una mujer con la mandíbula marcada por cicatrices que transmitió el mensaje de forma concisa y eficaz. Theodore Deacon quería una reunión. Tenía información sobre los movimientos del ejército. Quería discutir las condiciones. La mandíbula de Cole se tensó en el momento en que ella mencionó a Deacon. Dile que no, dijo Cole. Cole, dijo Rowan sin alzar la voz. Escucha las condiciones. Cole se giró con la expresión característica de un hombre que sentía que estaban a punto de desautorizarlo en algo en lo que tenía razón. Deacon mató a 4 de los nuestros cuando atacó el convoy la primavera pasada. Y ahora el ejército está matando a su gente. Miró la hilera de vehículos entre los árboles. Lo que significa que su amenaza inmediata y la nuestra han sido la misma organización durante las últimas 6 semanas, aproximadamente. Mantuvo la mirada fija en Cole. El enemigo de tu enemigo no es automáticamente un amigo. Pero es un recurso. La exploradora observaba este intercambio con la misma atención con la que tomaría notas para informar posteriormente. 30 minutos, le dijo Rowan. Zona neutral, a medio camino entre el perímetro y esos vehículos. 3 personas por vehículo. Sin armas desenfundadas. Ella miró a Cole, quien irradiaba la energía característica de un hombre que tenía fuertes convicciones sobre la eficiencia logística de no seguir las instrucciones de otra persona. Danos un minuto, le dijo Cole al ojeador. Ella caminó de regreso hacia los vehículos. Cole miró a Rowan. Si esto está mal, lo sé, dijo con voz firme. Pero Jennifer dijo que el hombre pálido construyó la mitad de esos emplazamientos. Eso significa que el ejército ha estado operando en esta región durante más tiempo del que hemos podido rastrear. Deacon tiene información territorial a la que no tenemos acceso. Miró la fila de vehículos.
El Distrito Oeste Séptimo ha estado vigilando los movimientos del ejército porque los movimientos del ejército representan una amenaza para el Distrito Oeste Séptimo. Volvió a mirar a Cole. Podemos odiarlo y usar lo que sabe. Cole permaneció en silencio durante 4 segundos. Jones se despide, dijo. Sí. Jones, contactada por radio, fue, como de costumbre, muy precisa. Contacto limitado, ninguna integración operativa, intercambio de información, cláusula de rescisión inmediata en caso de incumplimiento. Le bastaron 30 segundos para exponer los términos y 15 más para confirmarlos. La reunión estaba programada para 15 minutos antes. Theodore Deacon era más alto de lo que parecía en la serie. Salió de la fila de vehículos con 2 soldados que parecían llevar el tiempo suficiente con él como para moverse al mismo ritmo, y caminó por la neutralidad con la confianza pausada de quien había decidido su estrategia antes de empezar a caminar. Abrigo oscuro, cuello levantado, un leve indicio de alguien que había tomado decisiones sobre la estética en el apocalipsis basándose en la premisa de que la estética no era una víctima a menos que uno lo permitiera. Miró a Cole. Miró a Rowan. La evaluación fue breve y completa. Tú fuiste quien dijo que sí, le dijo a Rowan. Yo propuse la reunión. Cole lleva 4 años con esta cara. Señaló vagamente la expresión de Cole, que seguía siendo la misma de sé exactamente lo que ha hecho este hombre y estoy aquí por motivos operativos, no personales. Tiene una cara perfecta para eso. Muy consistente. Miró a Cole. ¿Cómo está Ramsey? ¿Por qué? Preguntó Cole. He oído que va a ser padre. Un bebé del apocalipsis. ¡Qué optimista! Algo se reflejó en su expresión, algo genuino o una imitación muy bien lograda de lo genuino. ¿Estuvo contigo antes de unirse al equipo del físico? Eso ya lo sabes. Ya sé muchas cosas. Estoy aquí porque hay cosas que desconozco. Volvió a mirar a Rowan. Él es el interesante. A ti te conozco. A ti te he estado observando durante 4 años. Se giró completamente hacia Rowan, con la atención de quien ha hecho una evaluación preliminar y quiere confirmarla. Eres nuevo. Pero te mueves como si no lo fueras. ¿Acaso importa? Preguntó Rowan. Ahora mismo no. Metió la mano en el abrigo y sacó un papel doblado. Sin armas, sin agresividad, el gesto preciso y cuidadoso de un hombre que entendía que la imagen del gesto importaba tanto como el gesto en sí. Ruta de convoyes del ejército. 3 meses, todo lo que he registrado en el corredor oriental. Se lo ofreció a Rowan, no a Cole. Querrás saber cómo están moviendo el material de Oregón. Rowan lo tomó. La mandíbula de Cole se tensó aún más. El documento tenía la densidad de alguien que hubiera tomado notas con precisión operativa. Rutas, tipos de vehículos, patrones de tiempo, recuento de personal en los puntos de tránsito. No era un resumen. Era vigilancia, recopilada durante meses por alguien que comprendía el valor de la información y había decidido invertirla allí. Esto es real, dijo Rowan. No reparto información falsa, dijo Deacon, mirando el documento. El ejército ha estado trasladando material biológico desde la base de Oregón hacia el noreste. 3 veces en las últimas 6 semanas. Desconozco el destino, pero conozco la ruta. Miró a Rowan. ¿Qué tienes para mí? Acceso médico. El equipo de Jones realiza diagnósticos que West Séptimo no ha tenido desde antes de la plaga. 3 de sus hombres, a su elección. Rowan dobló el papel. Y si la ruta nos lleva a donde creemos que lleva, compartimos la información del destino. Deacon miró a Cole. Cole no dijo nada, lo cual era una especie de respuesta. En período de prueba, dijo Deacon. Bien. Extendió la mano. A Rowan. Ni a Cole. Ni a la autoridad de Jones. Ni a quien había defendido la reunión. Rowan le estrechó la mano. El apretón de manos de Deacon era el de alguien que había estado trabajando con sus manos desde antes del apocalipsis y que seguía haciéndolo a pesar de todo. Firme, calloso, el apretón de manos de un hombre que no hacía alarde de fuerza porque no la necesitaba. Cole, que estaba observando, dijo. Te arrepentirás de eso. Deacon lo miró. Probablemente. Se volvió hacia sus soldados. Pero no hoy. Caminó de regreso hacia la fila de vehículos sin mirar por encima del hombro. Rowan lo vio marcharse. No era exactamente un monstruo. En eso había acertado gracias al desarrollo de los personajes en la serie. El resto, la forma particular en que se movía Deacon, la atención que prestaba a una habitación, la superficie sardónica que ocultaba algo que había pasado por la trituradora y seguía funcionando, era más complejo de lo que cualquier pantalla había logrado transmitir.
Cole se acercó y se puso a su lado. Eso, dijo Cole, fue una mala idea. Tal vez, dijo Rowan. Pero es una mala idea con información sobre el movimiento de material en Oregón. Lo que significa que también es una idea útil. Miró el papel que tenía en la mano. ¿Pueden ser ciertas ambas cosas? Cole miró el papel. Sí, dijo, tras un momento. Por desgracia. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 29. La imagen del hombre pálido. Capítulo 29. La imagen del hombre pálido. El hombre pálido. Instalación de operaciones del ejército, ubicación no revelada, marzo de 2015. El muro llevaba 7 semanas construyéndose. Comenzó con las grabaciones del centro psiquiátrico. 47 segundos de cámara exterior, un rostro en un ángulo que proporcionaba suficiente material para trabajar si se era paciente y sistemático. Añadió los registros de acceso al archivo de Mark Ridge procedentes de Baltimore, y luego del registro mercantil de Filadelfia, rastreados por el patrón de acceso en lugar de por la identidad, ya que esta última no tenía entradas en la base de datos. Luego, el registro del sensor perimetral de la habitación nocturna. 2 personas, 2 puntos de entrada, firmas térmicas. Una coincidía con el perfil conocido de Cole. La otra no coincidía con nada. Oregón. Vehículo de 3 personas, el mismo rostro en el encuadre de la vía de servicio que la cámara trasera del vehículo de vigilancia había captado con una resolución de 22 segundos. Filadelfia. 4 capturas visuales distintas en un lapso de 3 días, 2 de ellas procedentes de sistemas de vigilancia del ejército y 2 de cámaras comerciales que el equipo de análisis había recopilado cuando les pidió que mapearan todas las cámaras en un radio de 8 manzanas del centro de operaciones conocido de Cole en 2015. Los había impreso todos. Los había colocado en orden cronológico. Dio un paso atrás. El rostro era el mismo. El cuerpo era el mismo. En 7 semanas de actividad en múltiples lugares y contextos, el sujeto no había cambiado su apariencia de ninguna manera que sugiriera que era consciente de la vigilancia. Ni sombrero, ni intentos deliberados de controlar el ángulo de la cámara, ni comportamientos que contrarrestaban la vigilancia. Lo que significaba que o bien al sujeto no le preocupaba la vigilancia, o bien tenía tanta confianza en su forma de operar que había evaluado el riesgo de vigilancia como aceptable. Ninguna de las 2 interpretaciones resultaba reconfortante. Su analista, un joven meticuloso llamado Hargrove, que comprendía los patrones de datos con la inteligencia particular de alguien que nunca había intentado aplicar esa inteligencia a los seres humanos y, por lo tanto, aún no había aprendido cómo fallaban los patrones de datos en presencia de la capacidad de decisión, había observado hacía 3 días que el hombre pálido había estado dando vueltas desde entonces. Él no sigue a Cole, había dicho Hargrove, mirando las posiciones en el mapa. Nunca está detrás de Cole. Siempre se mueve lateralmente. A veces incluso por delante. Lateral. A veces hacia adelante. El hombre pálido había estado mirando las posiciones en el mapa durante mucho tiempo. No se trataba de seguir, sino de acompañar. La diferencia radicaba en la distinción entre una sombra y un compañero, y las implicaciones operativas de cada uno eran significativas. Un seguidor operaba con la información de Cole. Iba a donde iba Cole, sabía lo que Cole sabía, reaccionaba a las prioridades de Cole. Un acompañante operaba con su propia información. Su propia información sobre la sala nocturna. Sobre la estructura subsidiaria de Mark Ridge. Sobre dónde se desarrollaban las operaciones del ejército antes de que las misiones de Cole llegaran hasta allí. Él lo sabía. El hombre pálido se encontraba ahora junto a la pared, mirando el rostro de la primera fotografía. El exterior del centro psiquiátrico, de baja resolución, el ángulo preciso de un hombre saliendo por una entrada de servicio con otras 2 personas. El rostro no miraba a la cámara. Miraba algo más allá de la cámara, a lo lejos, con la mirada particular de alguien que ya había identificado las vías de acceso y las estaba controlando. Gestionar. No reaccionar. Se dirigió a su escritorio y abrió el archivo de notas. Había sometido toda la información a los canales de identificación habituales. Datos biométricos contra historiales médicos, antecedentes penales, registros militares y la base de datos completa de cualquier persona que hubiera existido con documentación en la región en cuestión. El resultado había sido siempre el mismo. Ninguna coincidencia. El rostro no pertenecía a ninguna identidad registrada. Los rostros que no correspondían a identidades registradas se dividían en 3 categorías. La primera era la eliminación deliberada de identidad. Agentes de inteligencia, infiltrados de larga duración, personas que habían sido eliminadas de la documentación por sus propias organizaciones.
Había buscado indicios de esa estructura. La ausencia era demasiado total, la falta de documentación demasiado evidente incluso para los estándares de las operaciones de inteligencia. El segundo era alguien que nunca había sido documentado. Nacido fuera de los sistemas, criado fuera de ellos, funcional en los márgenes. El páramo de 2043 a veces producía personas así. Pero esto era 2015. Los márgenes aún no existían a esa escala. La tercera era algo para lo que no tenía una categoría. El sujeto apareció en enero de 2013. Las imágenes del centro psiquiátrico fueron el primer avistamiento confirmado, pero el acceso al archivo de Mark Ridge en Baltimore lo precedió por varias semanas. Sin actividad previa. Sin punto de origen. Apareció de la nada. El hombre pálido escribió en la parte superior del nuevo archivo. El hombre corporal. Hizo una pausa. Reflexionó. Añadió. Perfil hipotético documento de trabajo. La sala nocturna requería información de inteligencia previa para su localización. No se trataba de una inteligencia al nivel de Cole, quien había estado trabajando en estrechas cadenas de información mediante contacto directo y operaciones de campo. La información que llegó primero a la sala nocturna, la cadena corporativa, la referencia cruzada de cumplimiento ambiental, la identificación específica de Veridia y Alt Solutions requería a alguien con conocimiento previo de qué buscar. Conocimientos previos. Pero no existe un historial documentado. Un hombre que apareció en enero de 2013 con información operativa anterior a su existencia documentada. Que se movía en la sombra operativa de un viajero del tiempo. Que siempre supo cosas con antelación a la situación operativa que podrían haberle proporcionado ese conocimiento. Miró a la pared. Demasiada información para un sujeto de 3 meses. Se mueve como alguien que ya lo ha hecho antes. No sigue a la gente, sino que lo acompaña. Base de conocimientos independiente. Señaló con 2 dedos la fotografía más reciente de Filadelfia. El perfil del sujeto en la ventana de un café. Breve, parcial, el tipo de imagen casual de una persona que estaba presente en un espacio en lugar de vigilarlo. En reposo. Sin trabajar. Simplemente existiendo en una cafetería de 2015 con una taza de café visible en el encuadre. Algo en la esencia de esa existencia, la forma en que el sujeto sostenía la taza de café, el ligero ángulo de la cabeza que sugería que estaba observando algo que no era visible en el encuadre tenía una cualidad específica que el hombre pálido solo había encontrado en un contexto. En operadores temporales. En personas que habían pasado mucho tiempo moviéndose a través de líneas de tiempo. La cualidad de alguien que siempre mantenía una relación ligeramente diferente con el momento presente que todos los demás en la sala. Se volvió hacia Hargrove. La huella temporal de Cole, dijo. Cada detalle registrado en los equipos de monitoreo de las instalaciones. Obtengan el registro completo. Hargrove levantó la vista. Esos son los registros operativos que se remontan a... Todo punto miró la pared. Si el hombre apilado acompaña los saltos de Cole en lugar de iniciarlos él mismo, si está vinculado a la firma temporal de Cole, entonces dondequiera que apareciera Cole, aparecía cerca. Miró el calendario sobre su escritorio. Mapeamos los saltos de Cole. Lo encontramos en las mismas ventanas temporales. Hargrove tomó notas. El hombre pálido miró la fotografía con la taza de café. ¿Qué eres? Dijo. La fotografía no decía nada, lo cual era apropiado. La fotografía era de enero de 2015 y lo que sabía sobre lo que vendría después aún no se había escrito. Quitó la fotografía de la pared y la guardó en el archivo. Encuéntralo, escribió en el margen. Antes de Brasil. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 30. La promesa de Elena. Capítulo 30. La promesa de Elena. Lo encontró en el pasillo médico a las 7 de la mañana, lo que le indicó que llevaba un rato despierta. Esa es la característica propia de alguien que ha estado en vela por alguna dolencia y que finalmente ha decidido tomar cartas en el asunto. Whitley dijo que lo sabrías, dijo. No era un saludo. Era la forma directa de una mujer que tenía una pregunta específica y había decidido hacerla. ¿Sabes qué? Dijo. Los niveles de radiación en estas instalaciones, miró el pasillo que los rodeaba y luego a él. Whitley dice que están dentro de los límites seguros. Quiero saber si es verdad o si me está diciendo lo que cree que quiero oír. Hace 6 meses, según el reloj, 2 días y medio según la primera mañana en el refugio del muerto, Rowan se encontraba allí, sosteniendo las manos manchadas y marcadas por la radiación del cuerpo anfitrión, mirando el cielo plano y desolado de Filadelfia en 2043, y pensando. Voy a morir aquí. El cuerpo había estado contando sus días funcionales restantes con una cifra de un solo dígito.
Había pensado en la radiación en esos términos como aquello que iba a matarlo antes de pensar en ella en cualquier otro sentido. El blindaje de las instalaciones se mejoró en la segunda renovación, dijo. Jones lo mandó hacer cuando empezó a trabajar con personal fijo en lugar de con operarios rotativos. Las mediciones ambientales en las zonas residenciales se mantienen en un nivel de fondo constante. Elevado en comparación con un mundo que no hubiera sufrido la plaga, pero no elevado en comparación con el nivel ambiental de referencia actual en esta región. La miró. Whitley no te está diciendo lo que quieres oír. Te está diciendo la verdad, y la verdad también son buenas noticias en este caso. Elena lo miró por un momento, analizando la información en la que estaba decidiendo si confiar o no. Vale, dijo ella. Lo dijo como si hubiera estado cargando algo y lo hubiera dejado en el suelo. Se dio la vuelta para irse, pero no lo hizo. Camina conmigo. Él caminó con ella. El ala médica tenía una pequeña sala de espera en su extremo sur. 4 sillas, una mesa con revistas viejas de 2014 que alguien aparentemente había traído como un gesto de normalidad y que nunca reemplazó, y una ventana que daba a un patio que el centro utilizaba para el mantenimiento de vehículos. No era un espacio bonito. Funcional. Elena se sentó. Él se sentó. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo de una manera que él reconoció, tras 43 años de observación subjetiva de personas que llevaban cosas, como la de alguien que estaba decidiendo qué decir. José dice que sabes cosas que no vas a explicar, dijo ella. Sí. Antes se enfadaba más por eso. Miró sus manos. Se está acostumbrando a ti. Lo sé. Eso le importa. Adaptarse a la gente. Miró por la ventana, hacia el patio donde alguien trabajaba en un vehículo con herramientas que ya deberían estar en desuso. No confía fácilmente. Yo también lo sé. Ella lo miró. Con la franqueza característica de una mujer que quería asegurarse de que lo entendiera. Va a ser muy bueno en esto. Siendo padre. Sus manos se movieron brevemente. No con la quietud de antes, sino con más vitalidad. Ya lo es, y Sam ni siquiera ha llegado todavía. Habla con él. A través de aquí. Se llevó una mano al vientre. En español, sobre todo. Cree que no lo oigo. Logró mantener su rostro exactamente donde estaba. Sam. Ya no era un futuro abstracto, sino una presencia en la habitación, una conversación que se daba a diario en los pasillos del centro, un niño con el que su padre ya hablaba en español sobre cosas que creía que nadie escuchaba. Había quemado un trozo de papel con ese nombre. Lo había quemado porque cierto conocimiento era demasiado peligroso para conservarlo físicamente. El nombre no se había ido a ninguna parte. Estaba allí, vivo y concreto, en la habitación con él. Se le dará bien, dijo Rowan. Le preocupa el mundo en el que crecerá Sam. Apoyó el pulgar sobre la mesa, un gesto pensativo que él había aprendido a interpretar en las semanas que llevaba conociéndola, como la señal de que estaba diciendo la verdad, no la versión preparada. Habla de detener la plaga como si fuera, como si, al detenerla, todo lo demás viniera por añadidura. Como si fuera un punto fijo y todo lo bueno viniera después. No es así. Él cree que sí. Miró por la ventana. Creo que incluso si lo detenemos, seguirá existiendo todo lo demás. El mundo después de la plaga seguirá siendo un mundo con todo lo que siempre ha tenido. Hizo una pausa. Pero no lo digo en voz alta, porque él necesita un punto de referencia. Necesita algo a lo que apuntar. El vehículo estacionado en el patio tenía un problema con uno de sus componentes traseros. El técnico trabajaba con la paciencia particular de alguien que había identificado el problema, comprendía cómo solucionarlo y estaba dispuesto a seguir ese camino hasta el final. Quiero preguntarte algo, dijo Elena. Preguntar. Ten cuidado con él. Lo dijo con el tono monótono de alguien que había sopesado las implicaciones de la petición y había decidido hacerla de todos modos. Se hace el duro. Es duro, no digo que no lo sea. Pero se detuvo, buscando la palabra blando en un sentido específico. En el sentido familiar. Miró a Rowan. Haría cualquier cosa por nosotros. Lo sé. Él sabe que lo sé. Se le tensó la mandíbula. A veces me preocupa qué incluye ese cualquier cosa. Él miró sus manos sobre la mesa. Tenía razón al preocuparse. No sabía hasta qué punto tenía razón, pero la tenía, porque había estado prestando atención a lo importante. Él llevaba meses cargando con el peso de la futura traición de Ramsey como una variable estratégica. Como un conocimiento previo, como una ironía dramática, como el conocimiento que tarde o temprano tendría que usar, asimilar o sobrevivir.
Ella lo llevaba como una intuición, sin información, como la gente lleva consigo aquello que comprende sin que se lo hayan explicado. Había visto la forma, pero no el contenido. Voy a estar pendiente de él, dijo. Lo decía con la misma intención que todas las promesas que había hecho desde que llegó a este cuerpo. El peso específico de decir algo en un contexto donde el significado completo se le ocultaba a la persona a la que se lo decías. Cuidaría de Ramsey. Haría todo lo posible por cuidar de Ramsey. Y ya sabía para qué bastaría y para qué no bastaría todo lo que hiciera. Elena asintió una vez. Se movió en la silla, ajustando su posición con el cuidado particular de alguien cuyo centro de gravedad se había estado desplazando constantemente durante meses. Se llevó la mano al costado brevemente para ajustarse, no por dolor, y luego la volvió a posar en su regazo. Da patadas por las mañanas, dijo. Sam. La palabra la pronunció con naturalidad, como si ya la llevara en la sangre. José pone la mano aquí y espera. Lleva haciéndolo desde el segundo mes. Miró a Rowan. Puedes, y se detuvo. Si quieres. Normalmente lo hace a estas horas. No tenía una razón válida para decir que no. Él puso la mano en su costado donde ella le indicó, con cuidado, con deliberación, con la presión clínica de alguien que toma una medida en lugar de buscar algo personal. Él esperó. 40 segundos. El movimiento bajo su palma fue sutil. Nada dramático, nada parecido a las descripciones que había asimilado de libros y películas en una vida que ya no lo incluía. Pequeño, específico, inconfundiblemente vivo. Una presencia que se imponía. Aquí. Estoy aquí. Retiró la mano. Se puso de pie. Se detuvo. Una reunión informativa. En ese momento no era cierto, pero necesitaba disimular su expresión y dejar que su rostro se ocultara en algún lugar que no fuera esta habitación. Elena lo miró. Esa cualidad particular de una mujer que se da cuenta cuando algo no sale como se espera y lo archiva en lugar de preguntar al respecto. Gracias, dijo. Por la pregunta sobre la radiación. Por supuesto. Caminó por el pasillo médico al paso de alguien que tenía prisa. Dobló la esquina. Se detuvo. Apoyó la espalda contra la pared y permaneció muy quieto durante 30 segundos, tal como había aprendido en las primeras semanas a contener lo que necesitaba contener antes de que se reflejara en su rostro. El cuerpo del difunto que ahora era el suyo, el cual había reconstruido durante meses tras sufrir daños por la radiación, nunca había albergado nada importante. El solitario carroñero no había tenido gente. Solo le importaba sobrevivir. Rowan había heredado el cuerpo y el vacío, y los había llenado de algo. Sam Ramsey acababa de patear su mano. En unos meses nacería el bebé. Más adelante, su padre tomaría una decisión que le costaría todo y que Rowan había llevado en el pecho como la dirección que una vez guardó en su zapato. Algo pesado, algo necesario, algo que no había encontrado el momento de anotar. No sabía cómo dejarlo. Seguía de pie, apoyado contra la pared, cuando la voz de Cole llegó desde el pasillo del fondo, moviéndose al ritmo preciso de un hombre que tiene que dar instrucciones. Shaw. Cole llegó a la esquina y lo miró. Una evaluación breve, la comprobación de alguien que verifica si una persona está operativa. ¿Estás bien? Sí. La respuesta llegó justo a tiempo. Era cierto. Cole lo miró un instante más. La postura defensiva de Oregón se debilitó, dijo. La información de Deacon sobre el recorrido de los vehículos muestra que el ejército retiró 2 vehículos del perímetro del sitio hace 3 días. Están trasladando el material a algún lugar. Miró a Rowan. Tenemos una oportunidad. Rowan se impulsó desde la pared. La oportunidad era justo lo que habían estado esperando. Esa oportunidad era la razón por la que la información de Deacon sobre las rutas era importante, por la que la alianza provisional había sido la decisión correcta a pesar de las objeciones de Cole, por la que el trabajo que habían estado realizando durante 3 meses había estado preparando este tipo de oportunidad en lugar de un ataque frontal que costaría más de lo que ganaría. Se arregló la chaqueta. ¿Cuándo quiere Jones la reunión informativa? Preguntó. 20 minutos. Él caminó. Detrás de él, el ala médica permanecía en silencio, como siempre lo hacía por las mañanas, y Sam Ramsey seguía existiendo en un mundo que intentaba, de maneras muy imperfectas, ofrecerle un lugar donde crecer.